conocimiento, digamos, de acabado integral de nuestro pasado en la historia del ideal es fundamental. Por eso, digamos, constituir un archivo confiable, sólido, digamos, que recoja verdaderamente todas esas voces, resulta muy importante y es un trabajo que se hace por única vez. Me llamo Osvaldo Barreneche, yo soy argentino, soy un voluntario, conocí el ideal como Yen. Como formación, sí, soy historiador, siendo parte del Consejo General de la Obra, como consejero para el diálogo con la cultura contemporánea. Las preguntas que nosotros podemos hacerle al pasado pueden cambiar y de hecho cambian. Cada generación formula nuevas preguntas hacia su pasado. Lo que no cambia es el pasado. El Archivo General del Movimiento de los Focolares conserva decenas de miles de documentos. Son escritos autógrafos, discursos y cartas. Son fotografías, grabaciones de audio, vídeos y películas, pero también objetos que documentan los inicios del movimiento y su desarrollo. La verdad es que trabajando con estos documentos uno tiene la impresión de tener delante un archivo vivo, porque se ven directamente las relaciones de Chiara con los papas, con el patriarca Atenágoras, con otras autoridades civiles y religiosas, con Don Foresi, con Igino Giordani, los escritos originales de Chiara, incluso los mensajes que ella escribió a los Gen 4, a los niños, todo el trabajo que realizó para las conexiones. Justamente ayer encontramos este pequeño misal enteramente en latín, que es el que Chiara usaba en los primeros tiempos. El Archivo General ha sido reconocido como bien cultural eclesiástico por la Conferencia Episcopal Italiana y como bien cultural de interés histórico particularmente importante por la Superintendencia Archivística y Bibliográfica del Lazio, Italia. Además de los escritos y grabaciones de Chiara Lubich, se conservan también los de Pasquale Foresi, Gino Giordani y los primeros colaboradores. No solo, también se recogen aquí documentos que testimonian la vida de personas y comunidades del movimiento en las distintas áreas geográficas del mundo. Todo se gestiona según las normas archivísticas internacionales para garantizar a la generación presente y a las generaciones futuras la posibilidad de recurrir a las fuentes integrales del carisma de la unidad. Está en marcha la digitalización de todo el material, tanto para su conservación como para que pueda consultarse. Recuerdo un libro muy influyente de un autor inglés, Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Y él, un poco hablando de la historia del surgimiento de los nacionalismos, de las naciones, hacía referencia a cómo, en cierto sentido, para justificar aquel momento presente en que las naciones debían consolidarse, se manipuló de algún modo el pasado. Podemos correr el mismo riesgo, digamos, ¿no? Quizás no en esta generación, porque en esta generación todavía se está sistematizando el material, articulándose los archivos, pero nada nos dice que si nosotros no hacemos bien este trabajo en este momento, nuevas generaciones quizá puedan enfatizar algunas cosas que dijo Chiara, ignorar otros y construir, digamos, un relato que se va a parecer mucho más a una ideología que a un carisma. Hablando de la tradición, el compositor austriaco Gustav Mahler dijo: se trata de custodiar el fuego, no de adorar las cenizas. Esto nos ha gustado mucho. De hecho, nos recordó lo que Chiara decía sobre los informes que recibía de todo el mundo. Ella decía: los conservamos todos porque son el testimonio de la obra de Dios, de la historia de la obra de Dios. Así que piensen lo que significa tener todo este material en la mano, estatutos, los escritos, las películas, los vídeos. Es todo un patrimonio que nos ayudará a permanecer fieles al carisma. Cuando no digo un cristiano, un uomo, una donna. Cuando no digo un cristiano, sino un hombre o una mujer, cierra la llave de la memoria, empieza a morir. Per favore. Por favor. Memoria. Memoria.
El Papa, digamos, en ese discurso o ese mensaje a la comunidad de Lopiano de mayo del 2018, dejó una serie de mensajes, ¿no? Entre ellos resalta mucho el énfasis que él dio hacia el tema de la memoria, la importancia de la memoria. Citando la carta de los Hebreos, él habla de traer a la memoria los días pasados. Y dice, reavivar en nuestro corazón y en nuestra mente el fuego de la experiencia de la cual todo nació. Entonces, a mí me parece que ahí, viéndolo con un ojo de historiador, digamos, la palabra clave es el verbo, reavivar. Porque no es un pasado que, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón lo vamos a evocar añorándolo o como algo nostálgico. No se trata de eso, es reavivar el verbo que él resalta. ¿Y qué quiere decir esto? Justamente lo que nosotros pensamos, actualizar permanentemente ese pasado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un patrimonio, digamos, quizá preservado en esos archivos de Chiara, que ha hablado de muchísimos temas. Entonces, alguien dice, no, la cultura posmoderna actual es difícil de, digamos, de entender porque nosotros, digamos, Chiara nos enseñó a lo mejor en otro contexto cultural, pero ella dio muchas claves de lectura que bien analizadas y profundizadas pueden dar y dan respuesta al momento presente. Y me parece que son puertas de entrada a un diálogo con la cultura contemporánea que basta saberla descubrir e intentar responderla, ¿verdad? El patrimonio multimedial se ha conservado desde los inicios del movimiento. Sin embargo, para poder aprovecharlo, aún hace falta mucho trabajo de catalogación. Así que todo este material que tenemos y que tiene una gran demanda, nos lo piden profesores, estudiantes e incluso muchos en el movimiento, para ponerlo a disposición primero debemos reorganizarlo con catálogos, descripciones, enlazando los discursos con las fotos, con las películas, con los vídeos, para que todo esté disponible. Pueden imaginarse la cantidad de trabajo. Entonces, por eso, para hacer frente a este trabajo necesitamos personas, competencias y recursos económicos. Así que acogemos con gran alegría a personas capacitadas, pero también a jóvenes que quieran adquirir experiencia durante un periodo aquí con nosotros para ayudarnos y colaborar. Naturalmente, hacemos nuestra parte, participamos en concursos, buscamos otras financiaciones, pero luego, por supuesto, cada día rezamos por la providencia y también contamos siempre con la comunión de bienes. Por lo tanto, digamos, para hacerle preguntas al pasado tenemos toda la eternidad. Para preservar este pasado tenemos solo el momento presente, ¿no? Así que me resulta de mucha importancia, sí.